Susana, Gabriel, buenas tardes. Bienvenidos a esta entrevista. Bueno, la colaboración de laicas y laicos es una prioridad en la Compañía de Jesús. Somos compañeros de una misión apostólica. Desde su perspectiva, ¿cuál consideran que es uno de los principales aportes que como laicos y laicas le brindamos a la compañía? Mira, primero que la misión, como tú acabas de decir, es conjunta, ¿no? Ambos tenemos que estar en la misión de Cristo. Yo siempre me pregunto, aunque el número de jesuitas hoy fuese de 35.000, 40.000, 50.000 jesuitas, aún tendría que ser necesario y obligatorio la colaboración. No es un tema solamente de la necesidad y de la urgencia porque los números no dan. Estamos llamados a colaborar en una iglesia y en una misión conjunta. ¿Qué traemos y aportamos los laicos y las laicas? Porque también tenemos diversidades y riqueza en lo que aportamos a la colaboración en la compañía. Primero, la diversidad de miradas, ¿no? Con esto no quiero decir que es que los jesuitas tengan una visión más estrecha o más corta de las realidades, sino que por las circunstancias que tenemos cada uno en nuestras vidas, en la forma en cómo realizamos nuestra misión en la vida, tenemos aristas y perspectivas muy distintas, ¿no? Entonces, ese cable a tierra, muchas veces que nosotros laicos y sobre todo las laicas, ¿no?, profesionales tenemos que llevar día a día, es una riqueza que contribuye evidentemente a la hora de la educación dentro de la Compañía de Jesús, a la hora del trabajo colaborativo, a la hora de la resolución de problemas, a la hora de la negociación de problemas y de poner la mirada donde realmente tiene sentido y dejar pasar a veces muchas cosas que no son importantes, ¿verdad? Tensiones que son naturales, pero resolverlas o tratar de manejarlas desde un punto medio. Esa riqueza de los laicos y sobre todo de las laicas, yo creo que es nuestro aporte principal entre muchos a la Compañía de Jesús. Coincidiendo con Susana en que los laicos conectamos a los jesuitas con el mundo, que es un poco el resumen de lo que ella ha venido a decir en gran medida, y al mismo tiempo que compartimos misión, yo creo que los complementamos en gran medida. Es decir, no deja de ser una orden religiosa de varones, sacerdotes, con una fortísima tradición y cultura institucional, y eso les da una gran fuerza y al mismo tiempo necesita una complementariedad de saberes, de talentos y de capacidades que efectivamente los laicos y laicas le podemos aportar. Y después también, indudablemente, no reconocer que el número es importante es no reconocer la realidad de las obras de la compañía. Aunque hubiera 50.000 jesuitas, seguirían necesitando los 350 y tantos mil laicos que hay ahora mismo en las obras de la compañía. Incluso diría más, si hubiera 50.000 jesuitas, probablemente necesitarían 500.000 laicos en las obras de la compañía. En cuanto a la educación superior, ¿por qué es relevante que laicos y laicas participen en la toma de decisiones en nuestras instituciones? Una vez más, porque el mundo es complejo y es necesario esa mirada conjunta. Es necesario y imperativo, no hay otra forma de escaparse. También en ese sentido, porque probablemente los laicos podemos en muchos sentidos, en muchas perspectivas, aportar una experiencia que hemos vivido durante los 14 años que ellos están de formación y que permiten el que tengamos unas capacidades, por ejemplo, de gestión que ellos tardan más en desarrollar por su propia formación. Y en ese sentido, bueno, pues participar y colaborar unos con otros es lo que da en gran éxito a muchas de las instituciones, en las que los jesuitas aportan un mayor sentido de profundidad y nosotros los laicos pues aportamos un mayor sentido de la practicidad, por así decir, en la toma de decisiones. La toma de decisiones dialogada y conjunta entre uno y otro yo creo que es lo que permite acertar en la mayoría de las decisiones que se toman en nuestra universidad. ¿Qué acciones consideran ustedes necesarias para promover y fomentar esta colaboración laicos-jesuitas, laicas-jesuitas? Sí, está claro y a mí me alegra que año tras año se está ganando en decidir que esa es la vía, el tema de la formación. Y es una formación conjunta, ¿no? No es una formación de los laicos o la formación que ya tienen los jesuitas. Tenemos una formación entre ambos, de manera que ambos aprendamos a colaborar. ¿Okay? Nadie nos enseñó a trabajar de manera colaborativa y a los laicos evidentemente necesitamos una formación adicional en todos los temas de identidad, misión y espiritualidad,
pero esa formación no puede ser separada. O sea, no es el jesuita el que va a darle la formación al laico, sino es una colaboración y una enseñanza conjunta, porque juntos tenemos que aprender a cómo colaborar día a día en la compleja tarea de la educación superior, que no es nada fácil. La base de la colaboración está en el diálogo, y el diálogo se compone a partir de un lenguaje común. A mí me gusta mucho decir que nosotros los laicos, cuando empezamos a trabajar en la compañía, tenemos que aprender el jesuito, que es un lenguaje muy propio, para no caer en el mal de aquel personaje de Pirandello, en ese personaje en busca de autor, que decía que todo el mal estaba en las palabras, que debajo de cada palabra laten mundos diferentes entre personas que no se entienden. Cuando hablamos el mismo lenguaje, cuando aprendemos a hablar el jesuito, y ellos también al mismo tiempo empiezan a aprender un lenguaje del mundo, es cuando podemos empezar a entendernos. Y del entendimiento surge la colaboración. Yo creo que el primer elemento de formación es entender los mundos que laten en un sitio y en otro. Especialmente aquellos laicos que nos acercamos a la compañía, tenemos que hacer el esfuerzo de, por lo menos, chapurrear el jesuito. Como laico, como laica, ¿qué aspectos de la formación jesuita han apoyado su vocación, su liderazgo, el desarrollo en el apostolado educativo? Mira, un poco desde mi experiencia personal, ¿no? Yo vengo de un hogar muy católico, mi padre y mi madre, de verdad, y de corazón. La iglesia no estaba fuera de mi casa. Yo vengo de pueblo y la iglesia estaba dentro de mi casa. Y bueno, con la formación, creo que a muchos nos sucedió, no es que nos alejamos de la iglesia, pero teníamos mundos separados. Teníamos el mundo profesional, sobre todo para aquellos que hicimos carrera gerencial, y estaba el mundo más privado e íntimo de lo religioso. Y con muchos sentimos que no habíamos llegado a puerto, que nuestras vidas estaban, no vamos a decir separadas, pero no estaban integradas. Para mí lo que más valoro de que Dios me haya puesto en el camino a los jesuitas es que me permitió una vez más llegar a puerto, que esas dos facetas de mi vida se integraran nuevamente y la raíz no es otra que la espiritualidad ignaciana. O sea, es lo que yo más valoro de la formación y del trabajar con los jesuitas. Por mi parte, yo no me entiendo a mí mismo, y a los años que ya tengo, me malentiendo. No me entiendo a mí mismo sin uno de los ejes fundamentales de mi vida ha sido la compañía. Es decir, la forma en la que conozco y me acerco al mundo, la forma en la que siento y gusto muchas de las cosas desde el arte hasta la música, o incluso, podría decir, y de hecho lo digo, la forma en la que vivo mi fe y creo, no la entiendo sin la compañía. No la entiendo sin la esencia que se me ha ido dando en la educación jesuita que he ido recibiendo a lo largo del tiempo y en la formación que se me ha ido dando a lo largo del tiempo que llevo colaborando con ella. Bueno, finalmente nos gustaría que nos compartieran una experiencia significativa de colaboración jesuitas laicos. Sé que deben tener decenas. Elijan una que quieran compartirnos. Yo comencé a colaborar con los jesuitas, mi regreso a Venezuela en el año 99. No era mi idea colaborar con los jesuitas. Cuando venía ya al Banco Interamericano, mi lugar natural era la Escuela de Negocios, en la cual son más de 20 años de colaboración. Yo creo que al final lo que siempre se repite es cómo al final de la jornada, a pesar de todas las dificultades, el disfrutar juntos, el placer de haber hecho algo, un granito de arena por la misión de Jesús, ¿no? No son cannonballs, o sea, son granitos de arena, es saborear esa satisfacción diaria. Y uno lo siente conjuntamente, ¿no? Y eso es muy bonito y muy valioso. La Universidad de Loyola es fruto de esa colaboración. Es decir, nosotros, yo soy el rector y soy el primer rector de la universidad y soy laico. Y es un ejemplo precisamente, el crear la universidad fue un grupo de laicos con un grupo de jesuitas que nos pusimos a trabajar en un proyecto y lo hemos sacado adelante. Entonces, la universidad se llama Loyola,
La universidad está inspirada por la compañía, está promovida por la compañía, está apoyada en todos los sentidos por la compañía, pero la universidad está creada y en gran medida gestionada, fundada y organizada por laicos. Es decir, esto es un ejemplo, nosotros yo creo que somos un buen ejemplo de una colaboración entre laicos y jesuitas. Y hemos ido compartiendo las responsabilidades. Yo creo que los aciertos deben de cargársele a los jesuitas y lo que a este lector, pero han sido también compartidos muchos momentos. Podrías citar pues, todos los momentos de la creación de la universidad. Muchas gracias a ambos.